Sí, yo sé que la votación salió ganando Izuku en Shumatsu no Valkyrie, pero todavía no encuentro los archivos de audio de la segunda parte. Perdón por eso, pero aquí les traigo esta nueva historia que me gustó mucho, así que espero les guste a ustedes también. Antes de empezar, esta historia no me pertenece, crédito a Oscar Xperia 5991, dejaré el link de su Wattpad en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos. La elección correcta. Capítulo 1. El inicio de un héroe. ¿Puede alguien sin Kirk ser un héroe? Fue la pregunta que inició todo. Aquella pregunta fue hecha por aquel chico de cabellera verde, un chico llamado Izuku Midoriya, el cual ahora se encontraba en la azotea de algún edificio de la ciudad. Delante de él se encontraba el héroe número 1, su ídolo, el símbolo de la paz, All Might. All Might. ¿Qué? ¿Sin Kirk? Fue todo lo que pudo pensar antes que su tiempo límite se agotara y en una cortina de humo se revelara su verdadera apariencia. Izuku, un impostor. Incrédulo por lo que veía, eres demasiado delgado. Toshinori, yo soy All Might. Escutiendo sangre, Izuku, mentiroso. Toshinori, es la verdad. Sentándose en el suelo, hace 5 años me enfrenté a un villano que me dejó esta herida. Levantando un poco su camisa para mostrar su herida, aquella batalla me dejó como resultado la destrucción de varios órganos, y mi sistema respiratorio está en mal estado tapando su herida. Este es el resultado de múltiples cirugías. Actualmente solo puedo ser All Might por 3 horas al día. Izuku estaba en shock por todo lo que escuchaba y veía. Aquel héroe que él consideraba invencible, tan inalcanzable, se veía ahora tan humano, y aún así su admiración por él no se vio afectada. Al contrario, el saber que aún con tal herida y con un tiempo tan limitado, él seguía protegiendo a las personas no hizo más que aumentarla, y es por eso que la respuesta que estaba esperando tomó mucha más importancia. Toshinori, ahora que lo sabes, procura no decir nada de esto en internet, por favor. Poniéndose de pie y acercándose un poco a Izuku y respondiendo a tu pregunta, dime algo antes, ¿tú eres Kirkles? Izuku, ese sí, agachando la cabeza por puro reflejo, esperando el golpe que siempre le daban. Toshinori, confundido por tal reacción, oye, ¿estás bien? ¿Por qué agachas la cabeza, joven? Izuku, lo siento, es solo que en mi secundaria cada vez que alguien se entera me insulta o me golpea. Toshinori, ¿qué? Eso no está bien. Enojado, ¿dónde están tus maestros cuando eso ocurre? Izuku, ellos solo se quedan observando. Toshinori, ¿y tus padres? ¿Les has dicho lo que te hacen? Izuku, negando con la cabeza, mi mamá está muy ocupada trabajando para poder mantenernos, desde que mi papá, quedándose en silencio unos segundos. Toshinori, ya veo, seguramente los había abandonado solo por esa ridícula excusa de que su hijo es Kirkles. Izuku, murió, haciendo que Toshinori se sorprendiera. Él murió hace 9 años en un accidente de avión, solo tenía 5 años, por lo que hay muchas cosas que no recuerdo. Alzando cabeza, mirando a Toshinori directamente a los ojos, es por eso que quiero ser un héroe. Sé que evitar la caída de un avión es algo que nunca podré hacer, pero, al menos quiero salvar a las personas que estén a mi alcance y ser aquel héroe que, empezando a soltar pequeñas lágrimas, siempre he querido que me salvara. Decir que Toshinori, no, que el mismo All Might estaba impresionado por la voluntad y determinación de aquel chico delante de él, sería quedarse corto. Es por esa misma razón que tenía que pensar muy cuidadosamente la respuesta a la pregunta que le hicieron hace tan solo 1 minuto, y tras haber tomado un poco de aire empezó a hablar. Toshinori, lamento mucho tu pérdida, también lamento haber pensado mal de tu padre. Y respondiendo a tu pregunta sobre si alguien sin Kirk puede ser un héroe, la respuesta es N. A punto de darle una respuesta negativa, pero antes de cometer tal error un pensamiento llegó a su mente. ¿Qué estoy haciendo? Estuve a punto de convertirme en un gran hipócrita. Después de todo, yo también fui un Kirkles. Izuku, no, puede. Toshinori, no. Moviendo sus manos de un lado para el otro, digo, ¿sí? Izuku, muy confundido, ¿qué? Toshinori, tranquilizándose y tomando un respiro, escucha, lo que quiero decirte es que, no es una respuesta sencilla, pero es cierto que los quirks son la base de las acciones de los héroes, por lo que ser uno sin este es una meta extremadamente difícil. Izuku, lo sabía, apretando sus puños, supongo que debo rendirme, agachando la mirada. Toshinori, pero no imposible. Ganado la atención de Izuku, los mejores ejemplos que te puedo dar son los de Elaseread y de ese Sir Teye. No pensé que me costara tanto decir su nombre. Si bien sus Kirk le dan cierta ventaja a la hora de hacer su trabajo, ellos dependen enteramente de su capacidad física para pelear contra los villanos. Izuku, eso significa que yo
La esperanza había vuelto a los ojos de Izuku, y esperando pacientemente la respuesta de All Might, el cual no pudo hacer ya que una gran explosión se escuchó a unas pocas calles a la distancia, el fuego se empezaba a expandir por los edificios cercanos, y pese a que All Might había acabado su tiempo límite del día, sus décadas de experiencia lo hicieron correr hacia el peligro. Izuku por su parte estaba confundido, no sabía qué hacer, tenía miedo, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir a su ídolo y es por eso que empezó a seguirlo, y así fue hasta que pudo ver una gran multitud de personas en la entrada de un pequeño callejón el cual los héroes impedían que alguien entrara. Pese a su esfuerzo todo era inútil, el villano que atacaba el lugar era el mismo que hace poco había intentado tomar control del cuerpo de Izuku, de no ser por la intervención de All Might, ambos se sintieron realmente mal por lo que estaba sucediendo, All Might por no haberse dado cuenta que la botella donde lo aprisionó se le había caído de sus pantalones e Izuku se sentía culpable por haber distraído a All Might de su trabajo, pero ambos solo podían mirar detrás de las personas impotentes ante la situación, de no ser por algo que vio Izuku. El cuerpo de Izuku sencillamente reaccionó y salió corriendo sin importarle las advertencias de las personas y la de los demás héroes del lugar, tanto el villano de Baba como Bakugou se había dado cuenta de la presencia de Izuku y antes de lanzarle un ataque que lo podría matar él arrojó su mochila a la cara del villano y uno de sus cuadernos había golpeado uno de los ojos de aquel villano soltando ligeramente a Bakugou, cosa que Izuku no desaprovecharía. Bakugou, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Un maldito Kirkles no puede hacer nada. Haciendo que todos en la multitud se enteraran, Izuku intentaba liberar a Bakugou mientras recordaba todos los maltratos que le hacía, todas las humillaciones y burlas dirigidas hacia él, varios pensamientos inundaban su cabeza, tales como es mejor que te rindas es mi culpa porque estás intentando ir a la misma academia que yo. Los héroes son increíbles esa es mi meta quiero salvar a la gente ese y mil más pensamientos cruzaron por su cabeza, pero solo una frase salió de su boca. All Might. Sorprendido patético sujetando su herida mientras sus músculos aumentaban de tamaño soy realmente, patético. Villano de Baba. Recuperándose del golpe en el ojo maldito niño. Solo eres un contenedor inútil. Lanzándole un poderoso golpe muere. All Might. Apareciendo en el lugar recibiendo el golpe a 1 centímetro de impactar con Izuku sin importar si todo el lugar está siendo consumido por las llamas, no permitiré que le hagas daño a estos niños villano. Sujetando los brazos de Izuku y Bakugou con su mano izquierda después de todo, escupiendo grandes cantidades de sangre mientras preparaba su ataque los profesionales siempre ponen sus vidas en juego. Detroit Smash. Y con ese grito, All Might lanzó su puño hacia el villano, la fuerza ejercida por la presión del aire fue tanta que no solo el villano quedó esparcido por todo el callejón, sino que el mismo clima se vio afectado, debido a que algunas nubes fueron atraídas hacia el lugar y haciendo que empezara a llover, algo que ayudó a que las llamas de los edificios y tiendas cercanas se comiencen a apagar. Civiles. El tiempo ha cambiado como si nada solo con su fuerza física. Es increíble, así que esta es, la verdadera fuerza de All Might. All Might. Viendo a Izuku que se levantaba lentamente mientras temblaba joven eres increíble, reaccionaste antes que nadie, inclusive que yo mirando el cielo con una ligera sonrisa maestra, creo que ya lo encontré pensaba con alegría, pero detiene cuando escucha un grito, de Atams. ¿En qué pensabas idiota? Regañando a Izuku, Mt. Lady. Lanzarte de esa manera pudo haber hecho más difícil nuestro trabajo. Kamui Box. Tú solo estorbabas y más por ser Kirkles. Tras el regaño de los héroes profesionales y que los reporteros estuvieran transmitiendo todo el asunto, los civiles empezaron a reírse y a murmurar, no había que tener un Kirk de lectura de mente para saber qué estaba pensando, en ese momento todos parecían ir en contra de Izuku, pero para su fortuna no era así, había alguien que alzó la voz y todos guardaron silencio. All Might, cállense. ¿Qué están haciendo? Este joven se merece nuestros aplausos, no sus críticas, de Atams. Pero él se interpuso en nuestro trabajo, All Might. ¿Cuál trabajo? ¿Quedarse a observar cómo ese villano ahogaba a un estudiante? Kamui Box. Ninguno de nuestros quirks era favorable para enfrentar al villano, All Might. ¿Y qué? ¿Permitirán que los villanos pongan en peligro a los civiles solo porque no tienen la ventaja? Mt. Lady. Bueno no, pero ¿qué hizo este niño? ¿Puso en peligro su vida para ganar que un miserable segundo? Kamui Box. Lo que quería hacer es imposible. Sin un Kirk no podía hacer nada, de Atams. Lo que quería hacer era imprudente. Solo fue contra ese villano a morir, Mt. Lady. Lo que quería hacer era inútil. Tú estabas a punto de llegar, Izuku.
Escuchando todo, no haciendo más que agachar la cabeza. Tienen razón, All Might estaba aquí. Yo pude haber muerto y haber dejado a mi mamá sola. Era imposible. Fue imprudente. Fue inútil, All Might. Eso no es cierto. Poniendo su mano en el hombro de Izuku, el cual alzó la cabeza para verlo. Habrá sido imposible, podría haber sido imprudente, pero no fue del todo inútil. Si este joven no hubiera arriesgado su vida y retrasado a ese villano por un segundo, yo no habría llegado a tiempo, y si hubiera sido así, su familia estaría llorando. Ante tales palabras todo el mundo quedó en shock sin saber qué más decir. Todas las cámaras estaban transmitiendo ese momento. Lamentablemente para All Might su tiempo extra estaba por terminar y tenía que salir de ese lugar si no quería que su secreto se descubriera, y pese a que aún quería decirle muchas cosas a Izuku, él tenía que hacer algo primero. All Might. Tengo que irme ahora, enviaré a alguien a que recoja a ese villano y lo lleve al departamento de policía, pero antes solo diré eso: este joven fue un mejor héroe que cualquiera de los que está aquí presente. Incluyéndome, alejándose de Izuku solo para dar un gran salto y salir de las vistas de los civiles y las cámaras. Después de ese suceso, las personas dejaron en paz a Izuku y tras hacerle una pequeña revisión médica lo dejaron irse. Ningún héroe o civil se atrevió a decirle algo al chico que All Might defendió de esa manera. Ya se estaba ocultando el sol y mientras Izuku caminaba de regreso al apartamento donde vive con su madre, se encontraba pensativo, y la razón era que si bien All Might dijo todas esas cosas, al final nunca le respondió su pregunta, y antes de poder seguir divagando en sus pensamientos, Bakugou apareció corriendo por su espalda. Zona residencial. Bakugou. Maldito inútil. Enojado yo, nunca quise tu ayuda. No la necesitaba y mucho menos de un Kirkles, de un inútil, de un Deku. Dándose la vuelta y alejándose, Izuku. Viendo cómo se alejaba, me pregunto cuándo fue que cambió tanto. Siguiendo su camino, All Might fue muy amable por decir esas palabras, pero al final no me respondió a mi pregunta. Me dio los ejemplos de Eraserhead y de su antiguo compañero, pero aún así ellos tienen un Kirk. Supongo que le puedo escribir en su página de fans, solo espero que la lea. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, concretamente la estación de policía central, Toshinori ingresaba adentro mientras llevaba al villano de Baba en algunos contenedores. Departamento de Policía Central. Secretaria. Buenas tardes, Yaji-san. Toshinori. Buenas tardes, vengo a entregarles a este villano, poniendo en el mostrador los contenedores del villano de Baba. Secretaria. Muchas gracias por traerlo, haciendo señas a dos oficiales a que se lo llevarán. Debe ser duro ser el asistente personal de All Might, ¿cierto? Toshinori. No es tan malo, al menos la paga es buena, jaja, haciendo reír un poco a la secretaria. Oye, una pregunta, ¿el detective Tsukauchi se encuentra aquí? Secretaria. Sí, él ahora mismo se encuentra en su oficina. ¿Quiere que lo anuncie? Toshinori. No gracias, quiero darle la sorpresa a mi amigo. Empezando a alejarse. Secretaria. Yaji-san, una última cosa llamando su atención, dile a All Might que fue muy lindo la forma en que defendió a ese chico. Mi sobrino también es Kirkles y saber que el héroe número 1 los apoya es un gran alivio. Toshinori. Sonriendo, no se preocupe, le daré su mensaje, dirigiéndose a la oficina de su amigo. Oficina detective. Tsukauchi. Escuchando tocar la puerta, siga, concentrado revisando varios documentos. Toshinori. Entrando tranquilamente, estás ocupado. Puedo venir más tarde si necesitas tiempo. Tsukauchi. Toshinori. Levantándose para ir a saludar a su amigo. Claro que no, puedo tomar un pequeño descanso. Toshinori. Me alegra, porque tengo que hablar de algo muy importante contigo. Poniéndose serio, ¿es acerca de eso? Tsukauchi. Entendiendo, espera un segundo, sacándose su escritorio un pequeño aparato para luego encenderlo. Ahora podemos hablar con seguridad sin temor a que nos estén escuchando. Toshinori. Gracias, iré directo al punto, creo ya tengo a mi sucesor. Tsukauchi. Eso es una buena noticia, pero si estás aquí significa que hay un problema. ¿Cuál es? Toshinori. No tuve la oportunidad de saber su nombre, y mi tiempo se terminó antes de poderlo seguir. Además hay otra cosa. Tsukauchi. Sentándose en su escritorio listo para iniciar la búsqueda, dime sus características y mientras lo voy buscando, ¿me puedes decir qué es lo otro que ocurre? Toshinori. No debe ser difícil, es el chico de cabello verde que salve al momento de derrotar a ese villano, había reporteros grabándolo, debes poder obtener su imagen. Tsukauchi. Empezando a escribir en su computador, no debe ser difícil de localizar, las personas con cabello verde son pocas y la otra cosa que necesitas. Toshinori.
Él me contó un poco de su vida y por lo que me dijo y pude observar parece que sufre de bullying en la secundaria y los maestros a pesar de que están presentes en esos momentos no hacen nada solo porque es Kirkles, su cauchi. Entiendo a lo que quieres llegar, tranquilo también me puedo encargar de eso, pero llevará algunas horas, mientras tanto, cuéntame qué ha sido de tu vida. Iniciando a hablar esperando los resultados. Departamento Midoriya. Izuku. Entrando con nervios y ya llegué, Inko. Izuku Midoriya. Saliendo de la sala, acercándose hacia su hijo, Izuku. Ay no, si dice mi nombre completo significa que está realmente enojada conmigo. Hola, mamá, Inko. Izuku. Abrazando con fuerza a su hijo solo para separarse mientras comenzaba a llorar. ¿Se puede saber en qué estabas pensando en arriesgarte de esa manera, jovencito? Izuku. Recordando que había cámaras en el incidente, ¿mostraron mi imagen en las noticias? Inko. No, eres menor de edad, por eso la censuraron, pero aún así sé que fuiste tú jalándole las orejas. Exijo una explicación ahora. Izuku. Contándole casi todo lo sucedido desde el primer encuentro con el villano hasta su aparición en el callejón, y eso sería todo, Inko. Ya más tranquila, gracias a Dios que All Might estaba en la zona, y fue bonito el gesto de defenderte de las críticas de los demás héroes sonriendo, ¿sabes? Cuando lo escuché en la televisión recordé un poco las palabras que te dijo Isashi cuando se enteró que no tenías Kirk, Izuku. Yo, no recuerdo lo que dijo, Inko. Es natural, cariño, después de todo solo tenías 5 años caminando hacia la cocina. Ven, ayúdame a cocinar y te contaré lo que dijo, ¿vale? Y con eso el día llegó a su final y uno nuevo dio comienzo. Era un día normal en la vida de Izuku, alguna que otra burla por parte de sus compañeros, pero por alguna razón se encontraba de un mejor humor que la mayoría de los días. Por su parte, Bakugou estaba enojado de solo recordar las palabras de su ídolo a alguien que él consideraba inferior a él en todos los sentidos. Así que empezó a decir que fue el Izuku quien se involucró con el villano de Baba y obstaculizó el trabajo de los héroes, y que lo más seguro era que All Might había dicho esas palabras por simple lástima. Ese rumor comenzó a expandirse por toda la escuela, haciendo que la gran mayoría se lo creyeran, y con eso idearon un plan para recordarle en la salida la realidad y que un inútil seguirá siendo un inútil. Academia secundaria, salida. Izuku. Caminando tranquilamente. Hoy fue un día mejor que la mayoría, quiero llegar a casa a ver si All Might leyó el mensaje que envié en su página riéndose por lo improbable de eso, pero abruptamente es tumbado al suelo. ¿Qué pasa? Viendo como varios estudiantes lo rodeaban, chicos extras. Te diré lo que pasa, inútil, dándole una patada en el estómago. Ya nos enteramos de que fuiste tú quien salió ayer en esa noticia del rescate de All Might, dándole otra patada. ¿Tú un héroe? Ja, ¿en serio te creíste esas palabras? En obvio que All Might las dijo solo porque le diste lástima golpeándolo en la cabeza. Chicas extras. A un lado de los hombres viendo cómo golpeaban a Izuku por tu culpa, nadie se fijó en Katsuki y de cómo resistió contra ese villano aún siendo un estudiante. Sí, este era su momento de decirle al mundo que él estaba aquí y que él será el mejor héroe. Tú solo eres un Deku sin valor, el cual morirá solo sin que nadie lo llegue a amar. Casi siento lástima por ti, casi jajajaja. Y así entre varios estudiantes estaban golpeando a un indefenso Izuku, el cual no tenía ni la más mínima oportunidad de responder debido a que lo estaban sujetando para que no se moviera. Los maestros habían salido a investigar de dónde provenía tanto ruido, pero cuando vieron lo que realmente pasaba simplemente se quedaron observando, y mientras tanto Bakugou se encontraba al lado de los maestros con una cara de satisfacción por lo que había logrado. Todos los estudiantes, hablando casi al mismo tiempo. Tú nunca serás un héroe. Eso no es verdad. Fue el grito que se escuchó por toda la academia, mientras al mismo tiempo alguien había caído del cielo a unos cuantos metros de los alumnos. Todos estaban nerviosos, pues no sabían el origen de eso, en sus mentes pasaron tantas cosas, y cuando la nube de polvo se empezó a disolver, pudieron ver a una de las peores posibilidades, para ellos, todos los estudiantes. All Might. Asustándose por lo que hicieron y alejándose lentamente de Izuku, levantándose mientras tambaleaba, viendo borroso All Might cayendo, pero es sujetado por su héroe, All Might, joven Midoriya. Muy preocupado revisándolo, gracias a Dios, solo está aturdido, no parece haber síntomas de contusiones cerebrales, pero aún así lo llevaré a que lo revisen más tarde. Mirando seriamente a los estudiantes, los cuales empezaron a temblar. Estudiante extra. El DP pronto se cayó y en nosotros solo lo estabas ayudando, ¿verdad, chicos? Haciendo que todos asintieran con la cabeza, con claro nerviosismo. En nosotros también queremos ser unos héroes, All Might. No traten de engañarme. Pude ver perfectamente cómo todos ustedes lo estaban golpeando tanto. ¿Quieren ser héroes?
Con estas acciones están más cerca de ser villanos. Qué decepción, provocando que todos bajaran la cabeza. Bakugou. ¿De nuevo? Viendo todo mientras apretaba los puños, el héroe más grande defenderá al inútil de Deku. De nuevo. Profesor Extra. Acercándose para intentar hablar. Es un gran honor para nuestra secundaria tener la visita del símbolo de la paz. No se preocupe por el chico que tiene en sus brazos, él es algo torpe, se llama All Might. Viendo como poco a poco Izuku se recuperaba, se llama Izuku Midoriya. De hecho, vine aquí exclusivamente para hablar con él, pero no vine solo girando la cabeza para ver cómo una patrulla de policía llegaba y viendo cómo se bajaba de ella Tsukauchi. Él es el detective Tsukauchi y viene aquí exclusivamente a hablar con todos ustedes, Tsukauchi. Llegando donde el maestro y mostrándole su placa, iré directo al grano. Todos los maestros y el director de esta secundaria serán acusados por negligencia por haber permitido el acoso indiscriminado al estudiante Izuku Midoriya solo por su condición de Kirkles, que le recuerdo, ellos tienen los mismos derechos como cualquiera de nosotros. Dirigiéndose hacia las instalaciones, además tengo órdenes de recolectar las cintas de vigilancia, más vale que colabore o se le imputará el cargo adicional de obstrucción a la justicia. Viendo al maestro temblar de miedo, más vale de vaya con el director y piensen en ir buscando un abogado, lo necesitarán. Izuku, ya recuperado, levantándose por su cuenta. All Might, ¿qué haces aquí? All Might. Vine hasta aquí porque no pude responder a tu pregunta de ayer, joven Midoriya. ¿Puede alguien sin Kirk ser un héroe? Para este punto todos los estudiantes no sabían qué decir. Viendo en los enormes problemas en que estaban sus maestros, ellos pensaban que se encontraban en la misma circunstancias o incluso peor, y viendo que el héroe número 1 había venido solo para responder a esa pregunta, todos estaban expectantes de lo que respondería. Naturalmente el único que no se quedaría callado estalló en ira por, según él, hacer la pregunta más estúpida del mundo. Bakugou. Claro que no puede. Los Kirkles son lo más inútil que existe en este mundo. All Might. Ignorando completamente a Bakugou y viendo a Izuku fijamente, joven Midoriya, lamento la demora, pero aquí está mi respuesta. Teniendo su clásica sonrisa, en ese momento Izuku había recordado la conversación que tuvo con su madre el ayer y de cómo fue la reacción de su padre al enterarse que su hijo había nacido sin un Kirk. Departamento Midoriya, 9 años antes. Izuku. Sentado delante de una computadora llorando después de haber llegado del hospital, viendo a su madre. ¿Y yo, también, puedo ser un héroe? Señalando la pantalla, el cual reproducía un video de All Might, Inco. Viendo el rostro destrozado de su hijo, yendo a abrazarlo siendo interrumpida al recibir una llamada de su teléfono. Y Izuku, ¿es tu papá, Izuku? Tomando el teléfono con sus manitas. Papá, yo, empezando a llorar nuevamente. Isashi. ¿Qué pasa? Preocupado, Izuku. Yo no podré ser un héroe, Isashi. ¿Por qué dices eso? Izuku. El doctor dijo que yo nunca tendría Kirk, que me debía rendir, Isashi. Quedándose varios segundos en silencio hasta que jajaja, era solo eso, hijo. No te preocupes, no importa que no tengas Kirk, admito que es un poco triste, quería que heredaras el mío, pero, aún así, si tu sueño es convertirte en uno, entonces no dudes y hazlo realidad y no dejes que nada te detenga, Inco. Llorando de alegría por escuchar cómo su esposo apoyaba a su hijo, Isashi. Oye, ¿quieres oír una vieja frase? Es antigua, surgió un poco después de los Quirks y hasta apenas estaban naciendo los héroes. ¿Qué dices? Izuku. Ese sí, ya más tranquilo. Academia secundaria, salida, presente. All Might. Si alguien tiene el derecho de ser llamado héroe, no es aquel que usa su Kirk como una espada, ni aquel que lo usa como un escudo, ni aquel que lo usa para curar a los heridos. Izuku. En shock por lo que escuchaba, puesto que esas eran las mismas palabras que su padre le dijo alguna vez, y el recuerdo de su voz llegó a su cabeza. Isashi. El único que realmente puede llamarse héroe, es aquel que arriesga su propia vida, protege a sus amigos, salva a sus seres queridos y se enfrenta al peligro, no importa si caes, eso está bien, llora todo lo que quieras, tras una derrota la victoria te espera. All Might. Sé fiel a tus deseos, Isashi. Clama por tus anhelos, Izuku. Empezando a llorar desconsoladamente viendo cómo All Might se agachaba a su altura y llevaba su mano hacia su corazón. Ese sí lo hago, Isashi. Eso será, All Might. Lo que Izuku pudo ver en ese momento, como si la figura de su padre depusiera detrás de All Might, sonriéndole y diciendo al mismo tiempo, el final de la frase. Te convierta en un héroe. Todo el lugar había quedado en un profundo silencio, lo único que se escuchaba era el llanto de Izuku, los cuales no parecían tener fin. El conocer su respuesta se lanzó a abrazar a All Might, el cual correspondió sin ningún problema. All Might.
Joven Midoriya, puedo ver que has sufrido mucho, apretando un como su abrazo para consolarlo, pero no te preocupes, no permitiré que eso vuelva a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy alzando la voz para que todos escucharan, maestra, lo he encontrado, y estoy seguro de mi decisión, él será mi sucesor, el nuevo portador del One for All. Fin del capítulo. Y bueno, hasta aquí este capítulo de esta nueva serie. Espero que le den apoyo a esta y a las demás series que están activas en el canal. También recuerden que si les gustó dejen su like y suscríbanse a mi canal. Sin nada más que decir, me despido.